Bueno, mis hermanos, quisiera en la mañana de hoy que fuéramos a nuestras Biblias, a Juan, capítulo 15. Me gustaría leer el pasaje primero antes de orar. Va igualito a aparecer en pantalla, junto con el título de la enseñanza de hoy, que se va a llamar Permanecer en Cristo. Juan capítulo 15, a partir del versículo 1, dice la palabra de Dios: Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecen en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Como el Padre me ha enseñado, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Padre, te alabamos y te bendecimos, Señor, y en tu nombre te pedimos que tú abras y reveles esta escritura a nosotros, Señor. Háblanos, Espíritu de Dios. Ministra nuestros corazones con tu palabra, Señor, y aliéntanos, Señor, exhórtanos, anímanos, redargúyenos, Señor. Instrúyenos, Señor, en justicia, en piedad, Señor, en misericordia, para que podamos ser, Señor, obreros delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús yo te pido que tú te lleves toda carga, Señor, toda distracción en nuestra mente, Señor, para enfocarnos en lo que tú quieres compartir, Señor, que sea tu corazón hablándonos a nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, con acción de gracias, amén y amén. Amén. Esta enseñanza de Jesús, quizás una de las más predicadas, puede ser que la hayas escuchado ya varias veces, quizás también es la primera vez que la escuchas, pero es bien importante y esencial sobre el contexto en el que está desarrollada. Jesús estaba ya preparando a sus discípulos porque Él iba a partir, Él iba a ser crucificado. Y sus mensajes desde cierto momento comienzan a cambiar porque Él está dando direcciones, consejos cruciales para su vida después que Él se fuese. Y aquí Él está diciendo a sus discípulos, ¿cómo? Él está diciendo a sus discípulos elementos que van a ser fundamentales cuando la prueba llegue, cuando Él ya no esté. Y Cristo les habla a ellos bajo el fundamento de una idea primordial: tienen que permanecer en mí, permanecer en Cristo Jesús. Mientras oraba a principio de año pidiéndole primero un mensaje personal para aferrarme durante el año y luego también para poder compartir a la congregación, Él trajo a mi memoria este pasaje que también he leído, pero que quisiera lo viéramos nuevamente y que el Señor pueda revelar en nuestras vidas estas verdades y podamos entender que Él espera de nosotros como iglesia que permanezcamos pegados a Él. ¿Y qué implicaciones tiene esto para nosotros? ¿Y qué promesas tenemos de parte de Dios también para nosotros? Amén. Así que lo primero es entender cómo vamos a analizar el pasaje, porque Cristo comienza a hablarles a ellos haciéndole una comparación, una similitud de lo que era una labor común para sus discípulos, que era el hecho de tener una vid, un viñedo, y cómo crecía esa mata de vid. La mata de vid es la que produce las uvas. Es una mata que es una enredadera. Si tú la dejaras crecer sola, puede llegar hasta 30 metros.
Pero usualmente lo que se hace es podar progresivamente hasta que quede un arbusto de alrededor de 1 metro, y sobre ese arbusto pues van creciendo los frutos, o el fruto que es la uva, para producir el vino. Y él comienza a hablarle a sus discípulos y le dicen: yo soy esa vid, Cristo es esa vid. Amén. Mi Padre es el labrador, el que hace las veces de venir y podar esa mata, y ustedes son los pámpanos, las ramas. Ustedes están conectados a la vid, y como son pámpanos, como son ramas, lo natural es que produzcan frutos. Amén. Lo que está queriendo decir aquí, o el fundamento que está estableciendo Jesús, es: yo soy la fuente de vida. ¿Ok? Y ustedes, o nosotros, como ramas, son la expresión de mi amor, la expresión de esa vida aquí en la tierra. Y en la medida que se encuentren pegados a mí, en la medida que sea, si recuerdan las clases de biología, lo que pasa por dentro de las matas es la savia, que es lo que alimenta a su vez a las ramas y al fruto. Si están pegados a esa savia espiritual, pues están convencidos, saben, tienen la certeza de que van a producir un fruto. Ahora, Él le da características a ese fruto. Dice: es un fruto que va a permanecer. Amén. Y más adelante vamos a entender por qué Jesús describe el fruto de aquellos que están pegados a la vid como un fruto que permanece. Así que bajo ese ángulo quiero resaltar 3 ideas fundamentales. Y la primera es una idea muy natural, porque es lo que le dice Jesús a sus discípulos: si ustedes permanecen en mí, ustedes van a dar mucho fruto. Si ustedes están pegados a mí, lo natural, lo trivial, lo común es que ustedes den frutos. Es lo que dice en el versículo 5, que aparece ahí en la lámina: yo soy la vid verdadera, resaltando esa parte, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, es la siguiente, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Él les dice a sus discípulos: es una condición natural. Así como tú ves un árbol que da fruto, porque la mata sencillamente está pegada al tronco, así tiene que pasar con ustedes. Nosotros somos discípulos de Jesús, amén. Así que tiene que ser una condición natural en nosotros también. Pero su fruto va a ser un fruto que va a permanecer. Lo que está queriendo decir Jesús ahí es que no es un fruto que se va a quedar en esta era, en esta dimensión, en este mundo, sino que ese fruto va a permanecer aún en la eternidad, porque va a ser un fruto que está fundamentado en el reino de Dios. Amén. No son las obras que uno puede hacer acá y que, digamos, están bien y son bien vistas, porque son frutos que van a perecer con nosotros. Él está hablando aquí de algo espiritual. Él está hablando: tú estás conectado a mi savia. Nosotros, como hombres, en este cuerpo, en esta carne, podemos, o bien, si somos cristianos, obedecer a Dios o obedecer nuestros propios deseos. Me gusta ponerlo como que hubiese en nosotros la posibilidad de que 2 savias, de que 2 fluidos muevan nuestra vida. O es Cristo, porque estamos pegados a Él y producimos un fruto que permanece, o es nuestra humanidad, o somos nosotros produciendo algo que nos satisface, que nos da placer, pero que no va a permanecer. Y por eso describe Jesús y dice: toda rama que no dé fruto, hablando de ese fruto que permanece, será cortada, será echada al fuego y va a perecer. La Biblia habla en Corintios que cuando nos presentemos delante de Él, nuestras obras van a ser probadas con fuego. Y va a haber obras que van a permanecer porque van a ser hechas con piedras preciosas, dice la palabra, pero va a haber obras que van a perecer porque no estuvieron fundadas en Él. Y es la misma idea acá. Y me impresiona porque Él está hablando a sus discípulos, amados. Él no le está hablando a alguien que no lo conoce. Él no le está hablando a alguien que no sabe quién es Cristo Jesús. Dice: ustedes tienen que permanecer. Y sabemos que de los 12 hubo uno al menos que no permaneció. Bueno, hubo uno solo, los demás permanecieron hasta el final. Y la exhortación aplica a nosotros como iglesia. Si estamos pegados a la vid, nuestro fruto tiene que ser un fruto que permanezca. Y tenemos
que caminar esta vida con la intención de pedirle a Dios, yo quiero labrar mi casa, mi vida en los cielos y no en este mundo físico, en este mundo terrenal. Amén. Cuando uno lee a Juan, uno tiene siempre que ver no solamente el Evangelio, sino las cartas. Estudiando Juan me he dado cuenta que al menos 2 mensajes de Jesús impactaron su corazón. Uno fue la realidad de permanecer en Él. Y el otro era entender el amor de Dios. Cuando uno lee primera, segunda y tercera cartas de Juan, te das cuenta que están impregnadas de una profundidad de saber y de entender lo que es el amor de Dios. Así que muchas ideas que Él desarrolla en su Evangelio, Él las profundiza en sus cartas. En primera de Juan 3:9, de todo aquel que es nacido de Dios, está ahí en la pantalla, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Amén. Juan lo pone muy simple. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y sencillamente no puede pecar. En el momento en el que nos convertimos, Él pone su simiente en nuestro corazón a través de su Espíritu, que más adelante vamos a entender, y nos santifica. Pero eso produce en nosotros una condición, nos condiciona a que no podemos practicar el pecado si realmente su simiente está en nosotros. La práctica del pecado es sencillamente el hábito de una y otra vez fallar con lo mismo y caer en el mismo hueco. Si una y otra vez estamos en ese mismo andar, estamos volviéndonos practicantes de un pecado. Y amados, dice la palabra claramente, si practicamos el pecado, no hemos nacido de Dios, su simiente no está en nosotros. Así que me impresiona porque Juan lo pone muy clarito. Cuando producimos fruto, sabemos que va a ser un fruto que permanece, porque es un fruto que no viene, no nace del pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios está en nuestro corazón. El fruto, amados, se produce a lo interno cuando se forja en nosotros un carácter igual al de Cristo, y a lo externo cuando hacemos un ministerio, cuando servimos a otros. Pero muchas veces, hablo de mí en particular, cuando leí este pasaje pensaba siempre en el fruto. Bueno, uno lo ve en las ramas, siempre es visible, es lo que uno agarra, se come. Y cuando lo llevaba a mi vida, pensaba que era sencillamente el servicio, el hacer ministerio, el servir a otro, el hacer algo visible. Pero la realidad es que para que el fruto pueda producirse naturalmente, primero la rama tiene que tener savia por dentro. Si no pasa savia a través de la rama, biológicamente no puede darse el fruto. Si nuestro carácter no está forjado al igual que el de Cristo, nuestro fruto va a ser un fruto a nuestra imagen y no a la imagen de Él. Así que lo primero que debe producirse en nuestro corazón es un fruto interno. Y Dios tiene que trabajar eso en nosotros y formar nuestro carácter en piedad, en mansedumbre, en amor, en templanza, en dominio propio, hasta que sea igual al de Cristo Jesús. Amén. Y amados, la palabra dice que podemos llegar a la estatura de Cristo Jesús. Y si la palabra lo dice, es porque podemos alcanzarlo. Vamos a fallar si somos débiles, tenemos nuestra propia humanidad, sin duda que sí. Pero su palabra promete que podemos ser iguales a Él. Andar como Él anduvo, lo describe en otra de sus frases en los evangelios. Y la clave para producir un fruto que permanezca es la obediencia. Cuando obedecemos a Dios, sin importar que entendamos o no lo que Él nos está pidiendo que obedezcamos, estamos seguros de que nuestro fruto va a ser un fruto que va a permanecer. Amado, Dios está atento a nuestras acciones. Dios ve aún nuestros pequeños actos de obediencia que nadie ve. Él tiene memoria de ellos. Y en base a eso vamos a ser juzgados cuando nos presentemos delante de Él. Es impresionante pensar que Dios puede tener memoria de todos los que han vivido antes que nosotros y todas sus acciones. Y que hoy día nosotros que estamos en esta generación, Él va a tener memoria de las cosas que hagamos acá.
Porque va a ser en función de esas obras que Él va a juzgarnos. Es parte del misterio de su omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia. Él tiene un disco duro, por ponerle un nombre, inmenso, y archiva absolutamente todo. Y aún las pequeñas cosas, aún las oraciones débiles, pero que salen de nuestro corazón, que se conectan en intimidad con Dios, Él tiene memoria de eso. Aún cuando obedecemos sin que alguien nos alabe por eso, oh, qué obediente eres, o que aún nosotros nos sintamos bien, sino que a veces obedecemos negándonos a nosotros mismos, porque a veces duele ser obedientes, porque va en contra quizás de lo que pensamos debiéramos hacer, pero la palabra dice algo, mis líderes dicen algo, y yo obedezco. Él tiene memoria de eso. Amén. Dice la Biblia, cuando habla de Cornelio, el primer gentil que se convirtió, que sus ofrendas y sus oraciones subieron delante del Señor. Y Él hizo memoria de esas oraciones y esas ofrendas y envió a Pedro a que le predicara y abrir el Evangelio para todos los gentiles. Y él, pues no era cristiano. Si lo hizo con él, sé y estoy seguro lo hace con nosotros. Y el anhelo de su corazón y lo que quiero transmitirte hoy, nuestro fruto tiene que ser un fruto que permanezca en él, en esta vida y en la vida venidera. Cuando seas sometido al fuego por estar pegados a la vid, el fuego no consuma ese fruto, porque ha sido hecho fundamentado en él y no separado de la vid, porque ahí evidentemente nos vamos a secar. Amén. Permanecer en él y por consiguiente en sus palabras nos garantiza oraciones respondidas. El versículo 7 fue uno de los versículos que cuando volví a leer este pasaje se alumbró, se iluminó y me impactó, porque dice: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les va a ser hecho y les será concedido. Pidan todo lo que quieran y les será hecho. Descansar en la certeza de que todo lo que pidamos delante de Dios va a ser hecho. Obviamente no podemos quedarnos con esta parte nada más, porque este versículo tiene dos elementos anteriores. Dice: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les va a ser hecho. Cuando permanecemos en Él y por consiguiente también en su palabra, nuestras oraciones se alinean con la voluntad de Dios. Y por estar alineadas con la voluntad de Dios, van a ser respondidas inevitablemente. Así de simple, así de sencillo es lo que dice su palabra. Porque si tú permaneces en Él y en su palabra, tú sabes que lo que vas a pedir va a estar alineado con lo que Él quiere hacer. Y como tienes esa certeza, tú sabes también que tu oración va a ser contestada. Y descansamos en la promesa de que eso es así. Ojo, va a ser contestada en la inmediatez de su tiempo, no de tu tiempo, pero va a ser respondida. Amén. Porque es literalmente lo que dice allí. Tú pides, para ponerlo en algo simple, tú llega tu oración al cielo. ¿Quién oró? Permanece en mí, permanece en mi palabra, oración en mi voluntad, ¡pum!, desciende la respuesta. Para verlo en una forma sencilla, en un flujo simple. Ahora la pregunta es: ¿qué tanto estoy permaneciendo en Él? ¿Qué tanto descanso en sus palabras? ¿Qué tanto estoy alineado con sus palabras? Amados, todo esto habla de tener una vida de oración. Leí una frase esta semana que me impactó. Dice: la vida de oración es tan simple que cualquiera puede hacerlo, pero tan sencillo que nadie lo hace. Porque es así. Es disponer un momento de tu día, cerrar tus ojos y comenzar a orar. Es simple. Pero a veces se vuelve tan sencillo que no lo hacemos, porque nuestro día viene priorizado por cosas que tenemos que entregar, cosas que tenemos que hacer. Esto no puede pasar el día de mañana, esto va primero. Y pasa el día, la semana, el mes, y no tenemos intimidad y comunión con Él. Y nos presentamos de repente a orar frente a una circunstancia difícil de nuestra vida y vemos como que el cielo está de bronce, no recibimos respuesta, no sentimos nada. Pero cuando vemos atrás, es que no tenemos una vida de oración delante de Él. Tu oración no va a ser contestada si tu oración está de acuerdo a tu voluntad.
A menos de que el Señor en su abanico de misericordia quiera que tú atravieses tu propio desierto a causa de tu terquedad, porque también pasó con el pueblo de Israel. Pero quiero pensar en que nosotros tenemos que descansar en que nuestras oraciones tienen que estar de acuerdo a su propósito y a su voluntad. Amén. Leía la vida de Oscar Chambers, un evangelista que vivió en los años 1800, 1900. No fue conocido por nadie, sino después que murió, y su esposa publicó su diario de oración, un libro devocional que hoy día se ha vuelto el libro, uno de los libros cristianos más leídos. En busca de lo supremo se llama. Y era un hombre de oración. Una de sus frases que quisiera compartir dice: la batalla de la oración es contra dos cosas en lo terrenal: los pensamientos erráticos y la falta de intimidad con Dios. Ninguna puede ser curada de forma inmediata, pero sí pueden ser sanadas con disciplina. Todos vamos a sufrir cuando nos postremos a orar, que nuestra mente se desvía en otro lugar y que nos criticamos nuestra propia intimidad con Dios. Todos, aún el que pensamos, admiramos más porque pensamos que es el más espiritual, va a luchar con eso. Pero esta frase de sabiduría dice: eso va a ser sanado en la medida que tengas disciplina en tu vida, en la medida que la práctica te vaya adecuando y tu oración se vaya perfeccionando. Porque no es que vamos a orar de buenas a primeras y sabemos ya estoy alineado con la voluntad de Dios. Lo que nos da esa certeza y esa tranquilidad es que tenemos el hábito continuo de postrarnos delante de la presencia de Dios. Y nuestras oraciones se van puliendo, se van limando, hasta que sean como flechas que van directo al cielo y descienden con respuesta, porque van y están de acuerdo a su voluntad. Amén. Amén. A la voluntad primero de nuestra propia vida, porque el Señor tiene un plan contigo y tiene un plan conmigo. Y hay que decirle: Señor, ¿cuál es tu plan? ¿Cuál es tu propósito? Para orar de acuerdo a eso. Revélamelo para orar así. Muéstramelo para pedirte en función de eso. Ahora, Dios va a responder, pero va a responder en su tiempo. Y Él espera de nosotros que persistamos en la oración. Amados, si Él nos ha dado convicción de que nuestra oración está alineada con su voluntad, no dejes de orar. Compartí hace unas semanas con uno de los equipos de oración aquí en la iglesia acerca del relato de Elías. Cuando Dios le habla a Elías para decirle que ore porque Él va a traer lluvia. Había en el reino un tiempo de sequía. En ese momento Acab era el rey. Él le dice a Acab: ve, quédate allá tranquilo, yo voy a orar y Dios va a responder y va a llover. Y él se postra y le dice a su siervo: anda y dime si ves algo en el cielo. Y él regresa y le dice que no ve nada. Y dice que Elías se postró 7 veces y oró 7 veces hasta que apareció una nubecita y Dios respondió a la oración. Elías sabía que Dios iba a responder, pero sin embargo Dios esperó que Elías orara no una vez, sino 7 veces. Aún estando alineada con la voluntad de Dios, él tuvo que persistir en la oración. Y fue entonces a la 7ª oración que Él respondió. Y Él espera de nosotros, su iglesia, que si nos ha dado un llamado en oración, si te ha permitido entender, estás orando conforme a mi voluntad, no dejes de orar. Así tú no recibas respuesta, aún ni siquiera en tu propia vida, no la puedas ver, Él va a honrar esas oraciones. Amén. La Biblia describe en Apocalipsis que en el cielo hay copas. Y que esas copas se han venido llenando a lo largo de la historia con las oraciones de los santos, con las oraciones de acuerdo a la voluntad de Dios. Y se siguen llenando, y llegará el momento en que esas copas van a estar a rebosar y se cumplirá proféticamente lo que tiene que suceder en los cielos para que Cristo pueda regresar. Amén. Nosotros como iglesia, nuestra oración colabora en el hecho de que Cristo regrese cuando nos alineamos con Él. Toda vez que nos postramos y decimos: Cristo, ven. Eso lo dice Apocalipsis 21-22. Sabemos que Él va a regresar. Y nuestra oración, ¡pum!, está llenando esa copa. Porque estamos alineados a su voluntad. Y junto con eso Él va mostrándonos aún cosas más profundas. Porque su plan profético sigue andando. Amados, Dios ha sellado esta iglesia con un llamado a la oración. Amén. El hecho de que tengamos una segunda semana 24/7 no es un programa más,
No es una forma de llenar tu agenda y de que des un sacrificio. Sí lo es en cierta parte, pero no que quede aislado. Dios ha sellado nuestra iglesia con un llamado a la oración incesante 24/7. Y Dios va a levantar en este lugar un altar todos los días, a cada hora, orando delante de la presencia del Señor. Amén. Amén. Es la visión que Dios le ha dado a nuestra iglesia local. Y la semana que tuvimos el año pasado fue una prueba. Esta semana va a ser otra prueba. Pero poco a poco el Señor nos va a ir llevando hacia esa dirección. Y somos actores de este propósito. Somos parte de este propósito. Porque en medio de la oración Él revela sus planes para nosotros. Amén. Primera de Juan 2:28. Dice, está ahí en pantalla también: ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Es una forma tan particular de Juan a la hora de escribir, en sus cartas sobre todo, porque Él te atrae con una palabra de amor y te dice, hijitos míos, y te enfoca, pero luego es contundente con lo que te va a decir. Dice, permanece en Él, porque para que cuando se manifieste tú tengas confianza y que en su venida no te alejes de Él avergonzado. Porque cuando Él regrese, esas van a ser las dos reacciones. O estamos felices, tenemos confianza porque se ha cumplido lo que Él ha prometido para la iglesia, o el compungir en nuestro corazón de sabernos condenados va a hacer que corramos porque estamos avergonzados. La Biblia dice en Mateo que aún las personas le van a decir a las rocas, caigan sobre nosotros, procurarán la muerte y no van a poder conseguirla. ¿Por qué? Porque se va a repetir la misma escena del Edén, cuando Dios sorprendió a Adán y a Eva pecando y ellos se escondieron avergonzados, porque en ese momento se sabían condenados. Dios extendió su misericordia y era un plan que Él tenía, pero ellos sabían que estaban condenados y se refugiaron y se hicieron vestiduras porque el pecado había entrado en ellos. Y va a haber una segunda escena, pero sin misericordia, ya no con espacio de misericordia, porque ya esa vergüenza va a ir directamente a la condenación. Y por eso es que Juan nos dice a nosotros, hijitos, permanezcan en Él, porque llegará el día en el que Él se va a manifestar. Llegará el día aún en que si tu fruto no es visto por nadie, cuando Él se manifieste, tu vida, en nuestra vida que está escondida en Él, se va a manifestar también, dice su palabra. Y ese fruto va a salir. Pero, si no sucede así, en su venida vas a correr, vas a alejarte avergonzado. Porque vas a entender toda mi vida, viví de acuerdo a mi propio paradigma, a mi propia forma, sabiendo lo que Dios había dicho. Está hablando nuevamente a la iglesia, porque se refiere en la carta como hijos, aquellos que conocen a Cristo, que saben quién era Él. Y nos habla también a nosotros, porque a nosotros nos corresponde llevar el mensaje a aquellos que ya de por sí están condenados, porque no conocen a Jesús. Si no conoces a Jesús y Jesús no ha sido revelado a tu corazón, lamento decirte que lo que dice la Escritura es que estás condenado. Pero aún hoy hay misericordia. Y hay oportunidad de acceder a ese trono de gracia y a poder comenzar a tener esa vida de oración. El paradigma de gobierno de Dios es a través de las oraciones de la iglesia. No es a través de un sistema político, no es a través de que ganó uno o que ganó el otro. El gobierno que Dios ha establecido ahorita, antes de que Él regrese, es a través de la iglesia que está orando. Cuando nuestras oraciones están por encima de nuestra propia humanidad, entonces Dios puede gobernar a través de lo que su iglesia está pidiendo.
porque está alineado a su voluntad. Amados, no sé quiénes han leído acerca de los avivamientos, pero Dios ha respondido a oraciones de grupos de personas que se alinean a su voluntad y Él desata un tiempo de refrigerio en ese lugar. Sabemos que el avivamiento mayor o el tiempo realmente de que todo esté consumado va a ser cuando Él regrese. Pero cuando se alinea un grupo de personas a clamar en su voluntad, Él atrae la presencia de Dios hasta tal punto que Él envía tiempo de refrigerio y avivamiento por un espacio de tiempo. Amén. Pasó en Azusa, pasó en Gales, países asiáticos, pasó con el movimiento de los morados por 100 años orando, clamando delante del Señor en Alemania, entre Alemania y República Checa. Porque es como que se alinea y abre un canal directo y Dios responde. Y yo sé que el Señor quiere hacer eso con Venezuela. Amén. Amén, porque ha sido profetizado sobre nuestra nación. Pero también sé que si no pasa en nuestra generación, quizás es porque no estamos alineados como iglesia, pidiendo, clamando de acuerdo a su voluntad. Porque la génesis de todos esos avivamientos ha sido por un hombre que llama a otros hombres y por un grupo pequeño clamando delante de su presencia. Por eso arde mi corazón cuando sé que el Señor ha sellado nuestra congregación con un llamado a la oración incesante. Y que no somos solamente nosotros, que no es solamente esta iglesia, porque hay más lugares, hay más congregaciones en nuestra nación y fuera de nuestra nación que tienen esa visión. Y Dios nos ha llamado a eso. Amén. Ahora, Él no nos ha dejado solos, porque la idea que Él va desarrollando es: permanecen en mí y yo permanezco en ustedes. Permanecemos en Él y Él permanece en nosotros. Muchas veces vemos el primer enfoque nada más de este mensaje de Jesús, porque es definitivamente lo que nos compete a nosotros. Tenemos que permanecer en Él. Pero perdemos de vista que Él nos dice: si permaneces en mí y yo permanezco en ti, entonces va a pasar esto, esto y esto. Lo pone en el anterior que leímos, referido a su palabra, que Él va a responder a nuestras oraciones. Y en el que tomé para este punto, siguiente diapositiva: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Esa segunda idea es crucial, porque nos habla, nos introduce al hecho de que no estamos solos, de que no se trata de mis propias fuerzas intentando permanecer en la vid. Porque si es a través de tus fuerzas, amados, nos vamos a frustrar, nos vamos a dar con nuestra carne, con nuestra humanidad, y no lo vamos a alcanzar. Si tú permaneces en mí, yo voy a permanecer en ti. Y se vuelve una relación de dos. Yo voy a ir contigo. ¿Por qué? Porque sencillamente en el mundo natural, el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Él no puede agarrar y decir: yo quiero llevar un fruto, si no está conectado a la vid. Necesita de eso. La vid tiene que permanecer también en el pámpano, y así también nosotros tenemos que permanecer en él. Amén. Ahora, cuando nacemos de nuevo, en ese milagro de nuestro nuevo nacimiento, Él nos sella para salvación. Amén. Y Él entra en nuestro corazón, comienza a hacer una habitación allí. Sin embargo, eso tiene que progresivamente ir permeando todas las áreas de nuestra vida, porque esa permanencia de Dios no se queda solamente en entrar. Él tiene que hacer habitación, Él tiene que morar en nosotros. Cuando uno lee Salmos, uno se da cuenta que David entendía esto, porque él una y otra vez le dice al Señor que Él quiere hacer morada con Él, que Él quiere hacer una habitación con Él. Pablo, cuando habla a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 3, dice: yo oro por ustedes para que Cristo habite en sus corazones y sean plenamente capaces de entender el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento, y describe las dimensiones de su amor. Y Pablo ahí le está hablando a una iglesia constituida y una iglesia sana además,
Pero aún les dice, yo oro para que Cristo habite en ustedes. Dando a entender que no es solamente el hecho de que ya estás allí, es una permanencia. Él tiene que continuar tomando todas las áreas de tu vida y Él tiene que hacer una habitación completa en tu corazón. Y no solo permitir, bueno, llega hasta acá y después de aquí ahí me encargo yo. Porque no funciona de esa manera. No funciona de esa manera. Es a la manera de Dios, como Él lo estableció. Ahora, no es que nuestros actos de obediencia o nuestra vida de oración va a hacer que Él nos ame más o nos ame menos si no lo hacemos. Él nos ama ya. Porque en su misericordia Él decidió amarnos. Amén. Pero nuestra vida de obediencia, nuestra vida de oración va a permitir que podamos experimentar en esta vida el placer de su amor sobre nosotros, que es muy diferente. Amados, podemos pasar esta vida y llegar al final de la meta y ser salvos ahí, safe en la goma, pero sin haber experimentado el vivir en su amor. Cuando Él ve nuestra vida y la examina aquí en este mundo terrenal, nosotros podemos disfrutar del placer de su presencia, del placer de su intimidad y que Él nos revele su corazón a nosotros. Les hablaba de Elías. Santiago dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones igual que tú y que yo. Y no se trata de el gran profeta, sino del Dios grande de ese profeta. Amén. Y la hazaña de Elías es la hazaña también de nosotros. El que oremos y recibamos respuesta. Dice ahí en Santiago, él oró fervientemente y el Señor contestó. Y nuestra oración fervorosa va a ser contestada. Amén. Porque es el hecho de que Él nos prometió que iba a ser así. Porque Él permanece en nosotros. Ahora, su permanencia en nosotros ocurre a través del sello del Espíritu Santo de Dios. Y volviendo otra vez a 1 de Juan 4:12, dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y luego el 13 dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, y que nos ha dado de su Espíritu. Lo que nos da certeza, lo que nos da la confianza de que saber que Él permanece en mí, es que Él nos concedió su Espíritu y su Espíritu está en nosotros. Amén. Su Espíritu está en nosotros. Dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que Él nos ha dado de su Espíritu. Y por eso tenemos que cultivar una relación de intimidad con el Espíritu Santo de Dios. Tenemos que conocer al Espíritu de Dios. Esta semana hablaba con una compañera de trabajo que es testigo de Jehová. Ellos no creen en la Trinidad. Ellos ven al Espíritu Santo como una fuerza activa. Estuvimos como una hora conversando y con versículos, etcétera, bien amena la conversación. Pero al final decía, wow, Señor, nosotros tenemos el placer de entender esto. Ellos viven cegados, desviados, aún teniendo la misma Biblia, aunque tiene sus cambios, pero nosotros comprendemos que podemos tener intimidad con la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Que el deseo de Jesús, cuando oró en Getsemaní, en Juan 17, dice, Padre, yo oro para que así como tú y yo somos uno, ellos sean también uno contigo. Y esa unidad con el Padre se hace a través de Jesús por medio del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y tenemos parte en esa comunión eterna de la Trinidad. Entramos también nosotros a tener comunión con ellos y a disfrutar de eso. Dice, el sello en ustedes es que el Espíritu de Dios mora en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo nos enseña todas las cosas, dice su palabra. El Espíritu Santo nos capacita. Él nos da poder para poder obrar
en la autoridad de Él. Y nos utiliza en conformidad con la unción que Él ha derramado sobre nosotros. Pero Él nos empodera para poder hacer el ministerio. Él nos inspira, Él nos ayuda, Él es nuestro consolador, dice su palabra. Pero Él también se contrista cuando no estamos alineados con Él. Él también se entristece, siente, clama por nosotros y también se puede ir de nosotros. Él es una persona y nosotros tenemos que conocerlo y tener intimidad con Él y vivir la realidad de lo que el Señor nos ha permitido comprender, lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Amén. Amén. Cuando tú lees 1 Juan 4:12, aun cuando leí el 12 brinqué de una vez al 13, pero la idea no empezó allí. La idea empezó con el hecho de que Juan estaba hablando de que nadie ha visto jamás a Dios, pero luego dice, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. La forma en la que el mundo puede conocer de la existencia de Dios es a través del amor que sentimos unos por otros. Y cuando leemos en Juan 15, al final Él va a profundizar en el hecho de esa idea. En el 11, dice, estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo os he amado. Compartí en su momento con ese grupo de oración que el hecho de que nosotros tengamos una vida de oración delante de Dios va a permitir que nos amemos los unos a los otros. La forma en la que tú puedes identificar que alguien es realmente un hombre de oración es cómo se expresa con los demás, cómo ama a los demás, porque ocurre en ese contexto de las buenas relaciones que tenemos unos con otros. Porque es a través de ese amor que el mundo va a conocer que Dios realmente existe. Y aún nosotros, cuando falte nuestra fe, mirando el amor que tenemos los unos a los otros, descansamos, no, Dios existe. Si Él ha cambiado mi corazón y yo puedo amar a esta persona que antes aborrecía, que va en contra de todos mis principios, quizás, pero lo puedo amar, definitivamente Dios existe. Porque no es amar a aquel que te cae bien, o aquel que te gusta, que te parece que es buena persona. No, el Señor va más allá. El Señor le dice a sus discípulos, tienen que amar a sus enemigos. Y Él sabía lo que le iba a venir a sus discípulos. Él sabía que los iban a azotar, que los iban a matar. Dice, pero tienen que amarlos. Y en ese primer siglo de la iglesia, ellos pudieron mantenerse firmes. Ellos pudieron crecer, perseverando en la doctrina de los apóstoles, sin duda, pero bien del amor que sentían unos por otros. Y así se podían mantener los mártires también. El amor unos por otros. En eso van a conocer que son mis discípulos. De esa manera se van a dar cuenta de quién soy. Si tuvieras amor, pues unos por los otros. Pablo comprendía esa realidad. ¿Por qué? Porque Pablo sabía lo aborrecible que él había sido delante de la presencia de Dios. Él había matado a los cristianos. Y Pablo sabía, cuando me golpeen a mí, cuando me azoten a mí, ¿cómo no los voy a amar si Dios me amó a mí cuando yo hacía lo mismo con ellos? Y él podía comprender esa dimensión del amor de Dios, y yo creo que por eso le escribe a Éfeso con tanta intensidad: entiendan el amor de Dios. Porque él lo había experimentado en carne propia. Él había sentido su misericordia de saberse pecador y aún así poder amar a pesar de lo que le hacían a él. Porque estuvo en la otra cara de la moneda. Pero como esto es una realidad espiritual, no hace falta que pasemos la vida de Pablo para entenderlo, porque se entiende a través del Espíritu. Amén. Amén. Y podemos comprenderlo ahorita. Bueno, yo no tengo ningún enemigo. Gloria a Dios. Pero el Señor te va a probar ese amor. Y allí se va a manifestar su presencia. Allí se va a manifestar, allí se va a hacer visible a los que están a tu alrededor. Amén. Entonces permanecemos en Él, producimos frutos. Fruto que va a perdurar, que va a permanecer en esta vida y en la venidera. Permanecemos en Él, permanece su palabra en nosotros, nos alineamos a su voluntad y todo lo que pidamos
sabemos que va a ser contestado, porque lo hacemos de acuerdo a Él. Y permanecemos en Él, y Él permanece en nosotros. Quisiera pedirle al grupo de alabanza que pase, y voy a terminar con un versículo que no leí, pero desde mi perspectiva resume realmente la enseñanza de Juan 15. Es el versículo 16 y 17. Dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Y los he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él se lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. En mi vida particular, Dios me dio este pasaje para este año, pero sin duda está en la Escritura, o sea que para todos. Pero me impresiona cómo cierra Jesús. Dice a sus 12: ustedes no me escogieron a mí. Ninguno de nosotros era lo suficientemente listo o inteligente para saber que la elección correcta en esta vida era elegir a Cristo Jesús. Ninguno. Porque todos estábamos metidos en nuestro pecado, en nuestra forma de vida, y aún hoy día sé que quizás estamos así. Pero Dios te dice hoy: yo te elegí a ti. Por su misericordia, es lo único que puedo decirte, por su misericordia. Porque no es por lo que ahora hacemos por Él. No, es porque en su misericordia Él te eligió a ti y me eligió a mí. Pero no nos eligió solo para sentirnos salvos y gozosos y saber: wow, he sido elegido por Dios, soy salvo, me voy a encontrar con Él. Dice: yo los elegí a ustedes para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca. La elección de Dios, que también es un misterio, el hecho de que Él nos haya elegido, sería otro sermón, pero la elección de Dios tiene un solo propósito: que nosotros vayamos y llevemos fruto, y que sea un fruto que permanezca. Solamente eso. Si algo nos corresponde a nosotros es cumplir esta parte. Él nos eligió para que vayamos y demos fruto, y sea un fruto que permanezca. Que Dios examine nuestra vida hoy, nuestro corazón, que examine qué estamos dando de fruto, si es que estamos dando fruto, para ver y saber y pesar delante de Él. ¿Es un fruto que permanece? Yo me hago la pregunta también delante del Señor: ¿es un fruto que permanece, Señor? ¿Tú realmente has hecho una habitación en mi corazón, o ya llegaste y ahí me quedé? Porque si tengo la certeza de que mi fruto permanece, entonces dice: para que todo lo que pidas al Padre en mi nombre, Él te lo dé. Amén. Tu vida, mi vida, tiene un propósito en Él. Y nuestras oraciones tienen un peso delante de Él. Si tu fruto permanece, amado, ten la certeza de que Él va a concederte cuando pidas delante de Él. Para que todo lo que pidas al Padre en mi nombre, Él nos lo dé. Yo oro al Señor para que como iglesia podamos, como congregación, pedir en unidad delante de Él, y Él conceda sobre nuestra nación, porque oramos por Venezuela, clamamos por Venezuela. Conceda también a nosotros, a nuestra vida personal, lo que necesitamos, pero formar parte del plan de Dios para la humanidad. Y cierra su palabra, sella Él con el 17, dice: esto les mando, que se amen unos a otros. Amados, amémonos los unos a los otros. Vamos a orar. Padre, Señor, Espíritu de Dios, soplas con tu palabra el día de hoy, Señor. Reconocemos delante de ti nuestra debilidad, reconocemos delante de ti, Señor, nuestra humanidad. Pero queremos, Señor, tener un corazón genuino, Señor, un corazón que te ame. Queremos, Señor, que nuestras oraciones sean escuchadas
permanecemos en ti, Señor. Enséñanos, Señor, a permanecer en la vida, a caminar como tú caminaste, Dios. Pesa, Señor, nuestros frutos hoy. Mira nuestro carácter, Señor. Que tanto te estamos obedeciendo, Señor. Que tanto, Señor, tenemos realmente una vida de integridad y oración delante de ti, Señor. Límpianos, Señor, y que tu misericordia sea sobre nosotros una vez más, Señor. Ten memoria, Señor, de cada oración conforme a tu voluntad, Dios. Anhelamos tu regreso, Señor. Anhelamos el cumplimiento de la visión que tú has dado a esta iglesia, Señor, y que se levante en este lugar, Señor, un altar, Señor, día y noche clamándote, Señor. Un incienso, Señor, que suba a los cielos, Señor. Y no solo aquí, sino en todos los estados de Venezuela, Señor, en todas las regiones del mundo, Señor, para que tú regreses, Señor. Tú eres nuestra esperanza, mi Dios. Tú eres nuestra esperanza. Aleluya, Señor. Vamos a ponernos de pie. Yo no sé si en esta sala habrá alguien que quizás nunca haya rendido su vida al Señor, a Jesús. No se trata de religión, no se trata ni siquiera de una oración formulada. Dios llama a aquellos que quieren ser sus hijos a hacer una morada en su corazón. Si hay alguien en esta sala que quiere entregar su vida al Señor, le voy a pedir que pase al frente para orar por él, que quiere tomar esa determinación. Enero 2016. Si no, igual van a haber personas de este lado que pueden orar. Si de repente eres tímido y no quieres pasar, pero no pierdas la oportunidad hoy de rendir tu vida a Jesús. Padre, yo te pido que tú extiendas una bendición sobre la iglesia, Señor, sobre nosotros. Empezando este año calendario, Señor, aun cuando sabemos que tú estás por encima del tiempo, Señor, y del espacio, pero queremos, Señor, hoy una vez más, Señor, quizás tercamente, pero queremos una vez más presentarnos, Señor,